Buenos días, mi nombre es Patricia Vela. Les voy a orientar sobre cómo realizar un pronóstico de la demanda. Entonces vamos a utilizar el taller del proyecto 3, actividad 7. Entonces lo primero que tienen que realizar es tener su taller en el libro de Excel. Bueno, aquí ya lo tenemos. Para tenerlo acá, como ustedes se los entregan en PDF, entonces utilicen un convertidor para obtener los datos acá y poderlos trabajar. Lo primero que hay que hacer es, dice la directora de tráfico de una empresa de fabricación de cortadoras de césped de tamaño medio reunió los siguientes datos, que son los que encontramos en la tabla o en la base de datos. Ella piensa, bueno, aquí, ¿qué hay que realizar? Efectuar un análisis de la demanda, evaluar un modelo de pronóstico y aplicar el modelo seleccionado. Para eso vamos a empezar a realizar el análisis. Bueno, en el análisis, ¿qué vamos a encontrar? ¿O qué datos vamos a tomar? Vamos a seleccionar los datos que tenemos aquí y los vamos a copiar en un nuevo libro que se llame análisis. Entonces los seleccionamos y los pegamos aquí en este nuevo libro que se llama análisis. En el análisis lo que hacemos es la primera columna, la seleccionamos y le damos filtro. Cuando tenemos el filtro, aquí tenemos todos los datos. Nos damos cuenta, digamos, que hay varia información de los últimos 10 años, pero también nos damos cuenta que hay una información de unos grupos y que también hay unos códigos. Entonces, nosotros, para poder realizar un pronóstico y posteriormente un análisis de la demanda, tenemos que empezar a trabajarlo por grupos. Si no estuviera por grupos, entonces por referencia, ¿sí? Entonces vamos a empezar, para nuestro caso, para que ustedes, digamos, sepan cómo se realiza el pronóstico, voy a tomar el grupo 1. Entonces procedo a hacerle el filtro y selecciono el grupo 1. Ustedes, para el análisis del ejercicio, tienen que hacer el resto, ¿sí? Yo solo tomo el grupo 1. Bueno, aquí en el grupo 1, ¿qué vamos a encontrar? Entonces vamos a empezar a analizar los datos. Entonces, digamos, a simple vista, sin haber realizado ningún tipo de gráfico, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta, digamos, si empezamos si nosotros vamos a analizar una serie de datos, tenemos que tenerlos ordenados, ¿cierto? ¿Y cómo los vamos a ordenar? De menor a mayor. Para eso, ustedes seleccionan la tabla, se dirigen a datos y le dan ordenar. Y aquí le dan por año y aquí de menor a mayor. Le dan aceptar y nos ordena los datos. Después de que los tenemos ordenados, entonces, ¿qué hay que hacer? Analizar la información. Entonces, digamos, aquí podemos observar que hay como unos picos. Por ejemplo, aquí en el 2010 tenemos 21.371 unidades. Digamos que es como el valor más alto, y digamos podemos observar también el valor más bajo, que es, creo que es de 746. Entonces todos estos datos los van a colocando aquí en el análisis. Entonces podemos observar que el mayor número se presenta en el año, el mayor número de unidades se presenta en el año del 2010 con 21.371, y el menor fue en el 2001 con 627. Y así pueden seguir, digamos, analizando cada uno de los datos, y esto lo van escribiendo aquí, ¿sí?
todo el análisis que ustedes vean de los datos. Después, digamos que hayan hecho un análisis así, procedemos a ocultar estas columnas para que nos quede el cuadro con el cual vamos a trabajar para realizar un gráfico. Entonces realizamos la selección, le damos insertar y le damos que necesitamos una gráfica de estas. Puede ser esta gráfica o puede, pues esta nos muestra, digamos, como que la tendencia. Aquí nos muestra por meses, cada color es un mes. Entonces digamos, esa es la parte del análisis, ¿cierto? Simplemente estamos analizando la demanda, qué pasó con las unidades en determinados periodos, dónde hubieron más alzas, dónde hubieron menos alzas. Por ejemplo, podemos observar que de enero a febrero hubo un gran aumento de unidades de 4.739 a 12.523, entonces pueden hacer inclusive la diferencia de estas dos y pueden anotar con datos más exactos, ¿sí? Bueno, todas esas con 7.744 unidades solo de variación en un mes en el 2010, y así pueden, digamos, seguir analizando todos los datos que se encuentran en la tabla. Todos sus comentarios los colocan aquí al lado del gráfico. Bueno, después de que, digamos, ustedes hayan analizado la demanda, acá nos dice que hay que evaluar un modelo pronóstico que mejor describa el comportamiento de la demanda. Para eso vamos a utilizar lo que ella está diciendo aquí. Dice, ella piensa que una previsión precisa de las ventas le ayudará a planificar sus necesidades de transporte. ¿Por qué? Porque, digamos, si ella digamos tiene una producción, digamos, de 10.000 unidades, significa que esas 10.000 unidades tienen que ser transportadas, digamos, no sé, ejemplo, en 5, 10, 15 camiones, pero tiene que tener el número exacto de camiones en las que va a transportar sus productos. Si ella dice, no, yo pronostico que voy a utilizar un solo camión y resulta que la demanda es el doble, entonces hay falta de un camión. Si hay falta de un camión, significa que tiene que empezar a rutear otra vez, tiene que empezar a hacer una serie de cosas que en términos generales van a ir repercutidos en el cliente final, que es la última, digamos, la última persona de la cadena de abastecimiento. Ustedes ya saben esa parte. Bueno, entonces aquí dice evaluar el modelo del pronóstico. Bueno, empleando los primeros 4 años como datos base para la estimación y reservando el último año para comprobar la precisión de los resultados. ¿Qué significa eso? Que ella quiere, o que el ejercicio quiere, que nosotros tomemos unos datos y los verifiquemos con los datos que ya conocemos. Entonces aquí vamos a realizar un pronóstico. Aquí simplemente copio esta misma tabla, la copio aquí en un nuevo libro que se va a llamar pronósticos. En este pronóstico entonces va a ser exactamente igual, pero teniendo en cuenta lo que dice ella. Bueno, yo lo voy a variar un poquito porque ella dice que son los 4 primeros años, que sería entonces 2001, 2002, 2003 y 2004, ¿cierto? Esos son los 4 primeros años. Entonces tocaría tomar de base estos años. Yo, para manera de ejemplo, para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer, voy a utilizar 4 años, pero tomados desde el 2006, 2007, 2008 y 2009. Voy a tomar estos datos y los voy a pasar acá a mi nueva tabla de análisis y pronóstico de la demanda. Bueno, entonces ya tengo estos datos, ya los tengo aquí, y ahora sí, hay varias maneras para pronosticar la demanda. Una, digamos, y la más básica, se llama el promedio. Entonces ustedes ya saben determinar el promedio. Entonces simplemente ustedes se dirigen aquí a fórmulas, le dan fx, le dan promedio, aquí estadísticas
y le dan promedio, lo buscan, lo seleccionan, le dan a aceptar y aquí simplemente seleccionan los datos a los que le van a sacar el promedio. Aquí tenemos 3.337. ¿Qué significa ese promedio? Entonces el promedio significa que más o menos, digamos, para el 2010 se presupone que serían 3.337 unidades las que se demandarían de ese producto. Entonces, en 2006 tenemos 2.415, 2009 4.400 y el promedio nos está diciendo que no tiende a subir, sino que bajaría. Si nosotros llegamos y colocamos ese pronóstico, significa que a la hora de ellos van a producir menos, van a utilizar menos camiones, menos transporte, menos en la red logística, menos cosas en la red, lo que si no llega a ser verdad va a causar un traumatismo tremendo. Bueno, entonces por eso se dice que el promedio es, digamos, como la básica, simplemente un promedio, pero no se puede estimar sobre eso. Bueno, de ahí copiamos la fórmula para las siguientes. Después determinamos la desviación. Entonces la desviación, esa desviación nos va a servir para encontrar las diferentes variaciones de cada periodo, de cada valor. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos la desviación? Entonces nos vamos a fórmulas, aquí le damos estadística y buscamos la desviación estándar, desviación, le damos a aceptar y seleccionamos el dato que queremos copiar, que queremos hallarle las diferentes variaciones. Entonces nos dice que entre cada periodo de tiempo ha variado 856. Eso mismo lo copiamos a la siguiente, ¿sí? A los siguientes meses hasta diciembre. Entonces, por ejemplo, aquí en diciembre 4.679, en el 2009 7.963 y hay una variación entre cada una de ellas. Por ejemplo, de 6.000 pasó a 7.000, más o menos de 1.388. Acá el ejercicio nos está diciendo de manera clara que debemos aplicar un modelo de acuerdo a este pronóstico que estamos realizando. Entonces, para poder seleccionar el mejor modelo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta algo, el coeficiente R cuadrado. ¿Cómo hallamos el coeficiente R cuadrado? Entonces nos vamos a fórmulas, voy a borrar, nos vamos a fórmulas y hallamos coeficiente R cuadrado, lo seleccionamos, le damos a aceptar y aquí nos está pidiendo un conocido Y, que van a ser los valores que tenemos, ¿cierto? Y que estamos analizando, y el conocido X van a ser ¿qué? Los años. Ahí le damos a aceptar. Eso nos da 0.97. ¿Qué significa ese 0.97? Que si nosotros tenemos que utilizar una fórmula lineal, o sea, si los datos están organizados de manera lineal, o están agrupados o no están agrupados, entonces de acuerdo a eso utilizamos la fórmula lineal o la logarítmica. O sea, se los voy a, digamos, como a graficar para que entiendan de una mejor manera. Insertar. Nosotros vamos a tratar de observar qué tan dispersos están los datos. Si están, aquí en este caso da 0.97. Significa que está cerca al 1, que los datos no están tan dispersos o alejados a la recta, a la línea. Cuando está menos de 0.5 significa que están dispersos, o sea que no sería aconsejable utilizar la fórmula lineal. Entonces
aquí tenemos la gráfica. Nos damos cuenta que prácticamente forma una línea. Entonces aquí lo podemos, aquí le damos clic en el punto, le damos a agregar línea de tendencia y los puntos están cerca a la línea. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que tenemos que observar nosotros en nuestro análisis. Por ejemplo, el que menos esté, 0.74. La gráfica de este va a ser diferente. 0.74. Entonces los datos van a estar un poquito más dispersos a la línea. Este dato se encuentra más disperso y este un poquito más alejado, y estos dos los encontramos. Pero si estuviera, digamos, los datos fuera, o sea, inferior a 0.5, entonces estos datos, el uno estaría por aquí, por acá, por acá, por acá o por acá, ¿sí? Lejos de la línea. Eso es lo que tenemos que analizar para poder aplicar la fórmula. Entonces nosotros ya sabemos que los datos tienen un comportamiento lineal. ¿Qué fórmula tenemos que utilizar? La que se llama pronóstico. Pronóstico aquí en Excel. Si nosotros lo estuviéramos haciendo, digamos, que no fuera en Excel, lo que se llama mínimos cuadrados o la función lineal. Bueno, ¿cómo voy a hacer el pronóstico? Entonces nosotros tenemos 2006, 2007, 2008, 2009. ¿Qué año vamos a pronosticar? 2010, ¿cierto? Entonces pronóstico, ¿qué año? 2010. Nos vamos a fórmulas y buscamos pronóstico. Le damos a aceptar. El X, que fue que les dije anteriormente, vamos a hallar el pronóstico para el 2010. Tenemos un conocido Y, que son los datos, ¿cierto? Y tenemos un conocido X, que son los años. A eso le damos a aceptar. Y eso nos da 4.971. Si nos vamos a la realidad, ¿cierto? Nosotros el 2010 ya lo conocemos. ¿Cuántas unidades, digamos, se demandaron? 4.779. Y aquí el pronóstico de nosotros está en 4.900. Entonces a eso es cuando dice acá aplicar el modelo seleccionado. Y dice aquí modelo pronóstico que mejor describe el comportamiento de la demanda. Entonces aquí tenemos dos pronósticos. Uno que es el del promedio, que nos dio 3.300, ¿cierto? Y si lo vamos a comparar, ¿cuánto tenemos en el 2010? 4.700, está por debajo. Si nosotros hubiéramos utilizado el promedio, obviamente nos hubiéramos equivocado. Si vamos a utilizar el pronóstico, obviamente sí podríamos cumplir con la demanda, que fue 4.779. O sea que utilizaríamos el método del pronóstico. Bueno, la última parte que me hace falta es, bueno, el pronóstico no se puede copiar, ¿cierto? Así, porque cada uno es diferente. Aquí tendrían que hacerle la fórmula, ¿sí? A cada uno de ellos. En la función lineal, bueno, veamos si se puede copiar. 12.000, 8.000, 2010. Bueno, entonces ahí tendrían ustedes que entrar a hacer el pronóstico y
y tendrían que fijar con F4 para poder, digamos, copiar la fórmula. Bueno, la logarítmica. ¿Cómo es la logarítmica? Entonces ya les voy, digamos, si este de aquí, digamos, si los datos que ustedes están analizando les da menor que 0.5, si estos datos dan menor 0.5, tienen que utilizar la función logarítmica. Ya les voy a decir cómo se utiliza la función logarítmica. Seleccionan, le dan insertar, gráfica, bueno, aquí están mal los datos, seleccionar datos, entonces tenemos la serie 1, tenemos estos, y esto tenemos esta parte de acá. Ahí ya tenemos la gráfica. Bueno, eso tienen que verificar cuando hagan las gráficas que de verdad le esté graficando lo que ustedes necesitan. Bueno, aquí tenemos 2006, 2007, 2008 y tenemos que en este pronóstico estamos supuestamente pronosticando el 2010. Aquí ya sabemos que tiene un comportamiento lineal, pero a manera de ejemplo les voy a enseñar cómo determinan la logarítmica. Aquí no le ponen lineal sino logarítmica y le dan presentar la ecuación, simplemente copian, ¿sí? Copian la fórmula, control C, vienen aquí, estamos en enero, ¿no? Llegan y la copian. Llegan y la copian y aquí está lo mismo. Entonces lo único que tienen que aumentarle a la fórmula es este por, ¿sí? Y los respectivos paréntesis y le dan enter y eso nos da 4434.2. Bueno, entonces acá nos está diciendo evaluar el modelo de pronóstico que mejor describe el comportamiento de la demanda. Entonces acá como conclusión ustedes pueden colocar que aquí tienen que sacarle a cada uno de estos, ¿sí? Tienen que seguir realizando, digamos, para la 2, para la 3, para febrero, para marzo, para abril, para mayo. Yo por tiempo entonces simplemente les dejo los de enero. Aquí dice cuál sería el que más se acerca a este valor, 4.779. Tenemos 4.971 y 4.434. Entonces podríamos utilizar cualquiera de estos dos métodos de proyección. Entonces ya saben cómo realizar los dos y cómo proyectarlos. Ya cuando vayan acá a hacer el análisis, entonces seleccionamos el método lineal porque digamos los datos se comportan de manera lineal o se comportan de manera tal y utilizamos la fórmula esta, ¿sí? Y aquí corre, este es el pronóstico, ¿cierto? Aquí lo dejan hasta ahí. Y ya en el análisis, ya en la proyección, si ya tienen que proyectarlo, digamos, pueden tomar todos estos años o pueden tomar los 4 o 5 últimos años para proyectar que el 2011. Tienen que proyectar al 2011. Bueno.
y aquí ya colocan la nota. Entonces nota, según los datos obtenidos de acuerdo al análisis del pronóstico, podemos observar que vamos a utilizar la función logarítmica o la función de pronóstico o la lineal para desarrollar el análisis del siguiente punto. Por tal motivo, porque en este caso el que más se acerca a este es 4971, porque si colocamos la logarítmica 4434 está por debajo de 4779, lo que incurriría en un en algo perjudicial para la empresa si vamos a pronosticar menor unidades de las que sí se vendieron o de las que sí se produjeron. Bueno, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, entonces ya estaremos en próximos videos o explicándoles los respectivos pronósticos de la temática.